compras y tú me ayudas a guardarlas. Listo. Leche a la despensa, las carnes al congelador y estos $20. Con tus tarjetas Visa Banco Internacional, tus pedidos de Tipti vienen con $20. En tus compras superiores a $60. Aplica para tus 3 siguientes consumos. Tarjetas Visa Banco Internacional. Tú eres más. Celebra a papá con los mejores beneficios en Family Season. Aprovecha los beneficios de tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover y participe en el sorteo de 1.000.000 de millas o $2.000 de cashback. Conoce más en beneficiosdelclub.com.es y festejemos en familia. Tarjetas Diners Club. Unión sin límites. Aplican condiciones. Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras. Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades. Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones. Mole el Jardín. De pequeño quieres ser astronauta o bombero. Cuando creces quieres ser abogado, ingeniero o doctor. Y después sueñas con tu casa, tu negocio o tus vacaciones. Las personas tenemos muchos objetivos en la vida. Por eso te traemos Andalucía 360, donde mejoramos los montos de crédito hasta $120,000. Ampliamos nuestros plazos y mejoramos la tasa de interés para que cumplas cada objetivo que te plantees. Ven y pregunta por nuestro crédito de consumo, microcrédito e inmobiliario. Entérate más en nuestras redes sociales o en www.andalucia.fin.es. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y claro, queremos saludar al señor doctor Rodrigo Ibarra, actuario, y al señor doctor Manuel Vivanco, ex miembro del Consejo Directivo del IES. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, si había alguna preocupación por el tema de a qué horas nombran, y claro, recién estaban 10 días, pero ya la gente decía, ¿qué pasa con la seguridad social? No nombran, no escogen, y bueno, ha estado siendo calificado el candidato. Se ve que va a ser el señor ingeniero Jorge Madera, que conoce, estaba en la mesa de discusión. A mucha gente le habría gustado quizá alguien, a lo mejor que no conozca tanto o que conozca más a profundidad y que tenga una propuesta. Está en discusión, el nombramiento está dado y esperemos que tenga suerte el ingeniero Madera. Pero, ¿qué pasos debería dar? Claro, algunos dicen, oigan, pero el ingeniero Madera ha estado de asesor estos últimos años, en los que han pasado algunas cosas que le pesan a la institución. Pero, ¿qué pasos entonces debe dar él, que ya ha visto lo que estaba pasando, que ha discutido y ha debatido el tema, para comenzar a enrumbar una reforma indispensable en la seguridad social? Nuevamente al doctor Rodrigo Ibarra, buenos días, bienvenido Rodrigo, buenos días. Buenos días, gracias Francisco por la entrevista, es un gusto compartir con Manuel. Manuel le conozco desde que era miembro del Consejo Directivo del IES y trabajamos en una consultoría que realizamos entre Actuaria y Mercer. Tuvimos la oportunidad de conocer a fondo la situación del IES y se establecieron algunas recomendaciones que lastimosamente luego no se tomaron. Respecto al nombramiento del ingeniero Jorge Madera, en efecto me parece que es un nombramiento acertado. Jorge es una persona que conoce la problemática de la seguridad social, ha venido coordinando la mesa de estudios de la seguridad social, que es un grupo formado por profesionales de diversas áreas de experiencia y conocimiento, desde actuarios, abogados, médicos, economistas, y que se han unido estos profesionales con el único objetivo de realizar primero un diagnóstico y luego las recomendaciones, tanto para permitir que el sistema sea sostenible en el tiempo, el fondo de pensiones, como las correcciones que son necesarias en el seguro de salud. De manera que los miembros de la mesa de estudios de la seguridad social están muy complacidos con ese nombramiento. Creo que Jorge va a tener una tarea muy difícil, porque efectivamente desde, por ejemplo, cuando estuvo Manuel en el Consejo hasta la fecha,
ha existido un número enorme de funcionarios que se han incrementado en la seguridad, en el IES, particularmente ahora son cerca de 38,000 servidores, y va a tener que luchar con algunos grupos que están enquistados dentro del IES. No es una tarea fácil, le deseamos la mejor de las suertes, y lo que se debe tomar ya es acciones inmediatas con el objeto de recuperar la confianza en la institución. El Seguro Social, particularmente en lo que tiene que ver con salud, tiene que jugar un papel fundamental en esta tarea prendida el gobierno de la vacunación, y luego en hacer las correcciones para evitar que la corrupción siga campeando en los hospitales del IES. Así que me parece que es una acertada decisión, y lo que es necesario empezar a hacer ya es tomar decisiones que a lo largo de la entrevista podremos discutir con mucho gusto. Sí. Muchísimas gracias. Saludo nuevamente al doctor Manuel Vivanco. Manuel, bienvenido, buenos días. Está hecho el nombramiento, está lo que dice también el señor doctor Rodrigo Ibarra. Bueno, conocimiento hay una proyección. Ha estado en la mesa y coordinando la mesa que varios profesionales, como nos recuerda el doctor Ibarra, estaban trabajando. Pero va a tener que nombrar director general, va a tener que trabajar con estos 38,000 funcionarios de la Seguridad Social, y uno piensa ahí, de esos 38,000, ¿cuántos serán los que hicieron Avanza? ¿Seguirán en Avanza o ya no avanza el Seguro Social? Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Rodrigo. También es un placer compartir con el actuario seguramente más experimentado del Ecuador. Ese es mi criterio. Conjuntamente con otros especialistas, pero el doctor Ibarra es altamente calificado para los estudios de la seguridad social en general y de los seguros en general. Es un placer compartir con él esta reunión, esta conversación. Bueno, mire, a mí me parece que el presidente Lasso y el equipo de gobierno ha perdido una gran oportunidad. La oportunidad de hacer una estructuración totalmente diferente, porque la situación del IES, con los 38,000 trabajadores que acaba de decir el doctor Ibarra, Rodrigo, o con la declaración del economista Diego Burneo, ex gerente general del BIES, que dijo que en 2 meses no habría con qué pagar las pensiones a los jubilados. Y todo lo que sabemos de las compras de las medicinas, de los hospitales, de los fideicomisos mercantiles inmobiliarios y tantos aspectos bien complejos, muy complejos durante los últimos 14 años. Me parece que el análisis no es alrededor de si el ingeniero Madera, como lo es suficientemente preparado para el cargo. Yo creo que sí, indudablemente. Pero me parece que allí no está la solución. La solución es la estructuración de un comisión integral de emergencia, donde esté, por ejemplo, el ministro de Finanzas, donde esté el presidente del comité empresarial, el presidente de las centrales sindicales, un actuario de alto nivel, un asesor internacional como el señor José Piñeira, para que realmente elaboren 3 asuntos. El tema de la ley, definitivamente revisen los tantos y tantos proyectos que se ha hecho sobre la ley orgánica del Seguro Social, y que realmente esos pilares a los que conoce muy bien Rodrigo Ibarra, se pongan en su lugar. Aquellos que quedaron, yo diría, destroncados, botados, arrebatados en la ley del 2001 hace más de 20 años, pudieran presentarle al presidente y a la Asamblea Nacional una solución de largo plazo. No se trata de comer mañana ni el próximo mes, sino de que la institución sea sostenible a 30, 50 o 70 años. Ese es el Seguro Social. No puede ser visto como un banco de que está bien ahora, como lo veía el economista Correa. Decía, hay plata, no hay problema. Ese no es el Seguro Social. El Seguro Social es lo de hoy, lo de mañana y lo después de 50 años. A mí me parece que se ha perdido una gran oportunidad. Creo que lo han asesorado mal al presidente, y porque no conoce exactamente la envergadura de la problemática del Seguro Social y del BIES y de todo lo que no solamente ha acarreado en los últimos 14 años, que ya es complejo, sino
aquello que la seguridad social en el mundo entero está viviendo por esta nueva vida larga de demanda, de pandemias que estamos todo el mundo atravesando. Claro, pero ahí usted hace una afirmación que a lo mejor podría, en la propuesta de su afirmación, podría también encontrar una respuesta positiva. Cuando usted dice, perdió una oportunidad para nombrar una comisión de emergencia. No está prevista, pero bien podría el señor ingeniero Madera, doctor Vivanco, llegar a la presidencia, buscar a lo mejor estructurar, nombrar al director general, figura que entre otras cosas como que pasa así como perdida, ¿no? Cuando antes era el director general y el presidente del directorio era el presidente del directorio, el director general, que es quien debe responder, no está. Pero a lo mejor el ingeniero Madera, con el consejo que se pueda formar, nombra esta comisión asesora para el Consejo Directivo Nacional, tomando su iniciativa, como la plantea usted, la nombra o le propone al presidente hacer un decreto ejecutivo nombrando para que conjunto con el Consejo Directivo, para no alterar, digamos así, le propongan al país una solución, doctor Vivanco. Perdóneme, Francisco, pero me parece que no es así, no es así. Cuando un presidente, cualquiera que sea, va al consejo directivo, ya protege el puesto. Y está acompañado, y lamentablemente tengo que decirlo, de representantes del sector empleador y del sector trabajador que no están calificados para el puesto. Entonces entra en yo diría, él entró a una estructura muy compleja de la que no va a poder dar un paso adelante. Ya lo vamos a ver. Porque, como usted dijo y como se ha dicho antes, esto está estructurado ya con grupos de poder muy fuertes en el área en las diferentes áreas de la institución. Entonces, no hacer eso de entrada significa que más tarde ya no hay cómo hacerlo. No hay cómo. Déjeme poner una pequeña metáfora. Usted puede traer al mejor piloto de Lufthansa, al mejor gerente general de Iberia o de KLM, y usted no la hace volar a TAME. Como lo mismo ocurriría con los trenes del Ecuador. Puede traer los mejores operadores de Inglaterra o Italia y tampoco funcionará el tren del Ecuador, porque el problema no está en la operación, está en la estructura, en cuánto ingresa, cuánto sale, cuánto se reserva, cuánto va a salud, cuánto va a pensiones, cuánto se incrementan los fondos. Esos son temas complicados. Si una persona, si un presidente, si un gobierno no quiere tomar decisiones de largo plazo, bueno, tendrá que vivir día a día y tendrá que cambiar presidentes cada 6 meses. Pero si se quiere vivir a 4 años y luego a 20 y a 40, hay que hacer modificaciones, como sabe muy bien Rodrigo Ibarra, cambios de fondo, que significa que básicamente incrementar los ingresos, controlar los egresos, eliminar el exceso de burocracia que hay ahí, eliminar las mafias de ventas y de compras y de todas las contrataciones. Yo diría que allí es una cirugía mayor. No se olvide que el Seguro Social financieramente es más que toda la banca del resto del Ecuador, que toda la banca privada del Ecuador en términos. Y por eso es que montos. Algo que usted nos recordaba, yo quería que estos 14 años hemos vivido en virtud de este pensamiento. Para que haya sostenible el fondo de pensiones, usted gobierno me tiene que dar 1.100 millones anual, pero la mediocridad o la mala fe o las dos hacen creer que no tiene ningún costo de oportunidad ese dinero, que a nadie le cuesta ese dinero. Y mandar ese dinero al IES que no lo necesita, porque en el fondo de pensiones tiene superávit, significa dejar sin escuelas, carreteros, sin seguridad social a la inmensa mayoría de ecuatorianos que todavía no están afiliados a la seguridad social. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Así que no le demos nada al IES y no le voy a pagar 20 centavos porque basta de estas contradicciones. Y bueno, ahí está, son 14 años de lo que ha pasado, hay una deuda que está acumulada, pero no le voy a dar, no me da la gana. Era esta parte de yo el absoluto, ¿no? Pero
doctor Ibarra, el doctor Vivanco dice, del inicio había que plantear ya una. No sé si legalmente el doctor Vivanco también lo estudia permanentemente, además, y tiene la gentileza de reflexionar públicamente, pero no sé si cabía el tener una comisión que pase de emergencia sin tomar en cuenta la Asamblea, o sea, de legislar esta comisión. ¿Usted ve que esta puede ser una opción incluso para el señor doctor ingeniero Jorge Madera, esta posibilidad? ¿Ustedes en el grupo han estudiado esto de que se podía entrar a enfrentar el tema de mejor manera o digamos, intentando cortar aquello que es una mochila súper pesada, doctor Ibarra? Sí, en efecto, la idea de Manuel es muy acertada porque ya otros países conformaron estas comisiones, estos grupos de discusión de muy alto nivel. Yo recuerdo en España, el Pacto de Toledo, por ejemplo, fue el encargado de hacer una reforma de todo el sistema español y ahora nuevamente se está convocando a todos los grupos de interés para reformar el sistema de seguridad social. No es un problema solamente del Ecuador. En el Ecuador la situación está llegando ya al límite. En los próximos 2 años se consumirán la liquidez que tiene el fondo de pensiones, que ha acumulado apenas 7.000 millones de dólares cuando otros países tienen 40.000, 50.000, 200.000 millones de dólares. Es decir, nuestro sistema definitivamente no es sostenible. Y los trabajadores tienen que entender que hay que hacer reformas sustanciales para garantizar en el largo plazo la sostenibilidad del sistema. Entonces, el presidente Correa y muchos de los miembros de su gabinete y también los que dirigieron el IES, no entendieron que un seguro es un sistema en el cual se tiene que garantizar las prestaciones para los actuales y los futuros jubilados. Es decir, no solamente pensar que en ese año, posiblemente, los ingresos que recibía el fondo de pensiones eran superiores a los pagos por las prestaciones, pero como dice Manuel, había que constituir reservas, es decir, no entender el concepto de seguro. El concepto de seguro es un sistema que funciona en el sentido de ir garantizando mediante la constitución de reservas que con el agravamiento de los riesgos a futuro se tengan los recursos para pagar esas contingencias, como el caso, por ejemplo, del seguro de vida. Lo mismo pasa con las pensiones. Entender que hay un envejecimiento de la población. El Ecuador no es diferente de otros países en los que se ya ha detectado que las personas cada vez viven más tiempo, hay más proporción de personas con más de 65 años de edad y por lo tanto uno tiene que prepararse. ¿Cómo se prepara? Conformando estas reservas y no confundiendo la solvencia con la liquidez. Entonces, posiblemente en ese año existía más ingresos, pero el problema es que dentro del financiamiento del fondo de pensiones está la obligación del Estado del pago del 40%. En el caso de los militares y de los policías es del 60%. Por eso me parece que es necesario integrar también a las instituciones de seguridad social de la fuerza pública para reformar todo el sistema de seguridad social. Porque o sea, usted diría, tener un sistema de seguridad social integrado o separado en 3 instituciones, pero con normas que regulen a las 3 en definitiva, o 4 que puedan... Exactamente, con normas que regulen a las 3, porque efectivamente una prestación está en función de los riesgos que está una persona asumiendo. Es decir, un militar y un policía indudablemente tiene más riesgos que una persona que está trabajando en la burocracia o que es un trabajador privado. Entonces, se tienen que establecer características propias. Hay el seguro de accidentes profesionales, que es diferente de los accidentes personales que existen en el IES, y por lo tanto, las características son propias de cada institución. Pero lo que me refiero es que tener al Estado, al Ministerio de Economía y Finanzas, que cada año tenga que destinar el 40% para el Fondo de Pensiones del IES y el 60% para las otras 2 instituciones, significa que de aquí a 4 años, eso le va a representar fácilmente al gobierno central 4.000 millones de dólares, es decir, 4% del PIB, que es similar al que se asigna por ejemplo, a situaciones como la salud o la educación. Es decir, eso es inmanejable. Por lo tanto, es necesario sentarse a discutir. Nosotros en la Mesa de Estudios de la Seguridad Social tuvimos el contacto con funcionarios de la OIT que asesoraron al IES y tenían un contrato en el cual ellos estaban comprometidos
a llamar a una discusión a nivel nacional. Se invitaron a expertos, se dieron charlas con los trabajadores. El propio vicepresidente de la República estuvo a cargo de este llamado consenso nacional para discusión de la seguridad social, pero lastimosamente eso fue en los últimos años del gobierno de Moreno y quedó trunco. Y ese es el problema de la seguridad social, que están los gobiernos acostumbrados a patear el problema hacia adelante y no afrontar con la responsabilidad de un estadista para hacer los cambios que hoy se requieren. Y la gente tiene que entender que es necesario ceder. Yo he escuchado a los trabajadores que se oponen absolutamente a cualquier cambio. No quieren que suba la edad de jubilación, no quieren que suba el número de años. Pero además el planteamiento principal es, y voy a pasar, pero sí vale la pena que usted, doctor Ibarra, el primer planteamiento es cuidado la privatización del IES. Y cuando dicen, oiga, ¿y quién les ha dicho que se quiere privatizar? Porque si lo que quisieran es privatizar, no sé si quieran comprarse o alguien, si quiere comprar, es porque ve que todavía queda un saldo para llevarse, doctor Ibarra. Exactamente, esa es otra discusión. Aquí no estamos hablando de la privatización y la participación de administradoras de fondos por el momento. Eso será motivo de una discusión posterior, de una reforma, porque hay que hacer una consulta, un referéndum, un cambio en la Constitución. Pero lo que la población tiene que entender es que el sistema ya está colapsado. El sistema está colapsado no solamente por estos temas demográficos y técnicos que hacen que un sistema como el de reparto no haya sido modificado por los efectos demográficos que se van presentando para darle lugar a sistemas híbridos en los que haya posibilidad de ir cuentas individuales, sino que además ha existido una falta de una discusión en que se lleguen a consensos. Me parece que llegar a tener cifras incontrastables, en que todos coincidamos en que este es el tamaño del hueco que tiene el sistema de seguridad social, estas son las cifras y por lo tanto para incrementar los ingresos o para disminuir los egresos tenemos que ponernos de acuerdo. Y por lo tanto, yo quisiera escucharles a los trabajadores qué proponen para garantizar la sostenibilidad del fondo de pensiones del IES. Entonces, aquí es fundamental el que se logre tener un consenso a través de una mesa integrada por gente que conozca del tema y también representantes de los trabajadores, de los empleadores, de los jubilados y del gobierno para sacar adelante una nueva ley de seguridad social. Pero que la población entienda que es necesario hacer cambios. Pero para que la población entienda, parecería entonces que lo que hay es que generar el ambiente, darle los datos suficientes para que eso... O sea, visualizar el real estado, cosa que va a decir, por Dios, pero doctor Vivanco, si bien, claro, coherentes como ustedes son, nos plantean lo ideal, el país tiene otras dificultades y claro, la gente dice esto de la privatización y claro, el doctor Ibarra dice, no, vamos primero a ver el sistema, luego discutiremos las otras cosas. Pero, ¿cómo hacer entonces que una comisión necesita una ley especial, doctor Vivanco? ¿Necesitaríamos qué? Porque si bien se podría reforzar, ya está el representante se cubre, pero hay que hacer esta comisión del debate que proponga revisar cómo está dividido esto de reparto de los seguros que funcionan ahora, jubilación y cesantía, salud, revisar los aportes para cada uno de esos seguros y revisar los beneficiarios de esos seguros, porque gran parte del incremento del seguro de salud, del costo, digamos, de mantenerlo, fue porque hay servicios que no estaban previstos, o sea, hay beneficios que no estaban previstos. Y entra un tema que es también el seguro social campesino, cómo funcionar. Entonces, ¿cómo respondemos a esto, doctor Vivanco? Mire, Francisco y Rodrigo y audiencia de Radio Democracia, yo repito y aclaro que fue una falla haber designado al presidente, no por la persona, sino por la presidencia del Consejo Directivo, por una simple razón, que se activó con su presencia un organismo que no funciona. Un organismo que no funciona ni va a funcionar, ¿no? Porque es elemental lo que ha ocurrido allí. Entonces, sin presidente hubiera habido la oportunidad de, con un decreto,
emergencia o con la participación de la Asamblea si fuera necesario, pero no creo que es necesario. Se nombra una comisión parecido a lo que ocurrió hace 20 años con la comisión interventora, porque la situación del Seguro Social es más compleja que lo que hubo hace 20 años, mucho más compleja. Entonces, si entonces fue necesario un proyecto de ley que desgraciadamente no funcionó por la acción del MPD en la Corte Constitucional y que desmembraron y destruyeron esa ley, y que tampoco hubo un reglamento general. Los dos presidentes de los 14 años nunca emitieron un reglamento general a la ley y por lo tanto no se pudo operar esa ley en lo poco que quedaba. Por lo tanto, el Consejo Directivo pasó a ser un organismo legislador total de la Seguridad Social, y por eso el poder que se inoculó en ese organismo. A mí me parece que el haberlo dejado sin activar, o sea, de no activarlo al Consejo Directivo y haber nombrado una comisión como la que ya mencioné de alto nivel y de alto conocimiento, para que produzca lo que tiene que producir, la ley, el reglamento y un acuerdo con el Estado sobre las deudas. Mire, aquí en Radio Democracia, Francisco, usted no estaba, me parece, Gonzalo Rosero, en una conversación como esta. Yo dije, esta idea del señor Pollitt, del contralor de entonces, no va a funcionar. Y no funcionó después de varios años, porque es elemental. El Estado es el gran deudor del IES. El gran deudor del IES. Y por lo tanto, si el Estado con la situación fiscal no tiene los recursos, el favor que se le va a hacer al Estado es evitar que le paguen recursos del Estado al IES. Eso se puede hacer cuando falta 1 año o 2 años para irse del gobierno, pero no se puede hacer cuando uno está iniciando un gobierno, porque los resultados tienen que ser prontos. A mí me parece que eso había como desactivarlo, formar esta nueva comisión de gran fortaleza que produzca estos documentos, estos proyectos, porque es obvio que en poco tiempo vamos a tener noticias graves. Ahora, eso de tener los consensos, de lograr consensos de trabajadores, empleadores, jubilados, personas que no tienen trabajo, amas de casa, eso es muy complejo. Eso es como la democracia. El presidente no llegó con el 99% de los votos, llegó con el 52% de los votos. Por lo tanto, las cosas difíciles son así, que haya básicamente una estructura de carácter actuarial, técnica, de alto nivel financiero, que reconozca los nuevos problemas de la seguridad social en el mundo entero, que veamos los problemas del Ecuador, que los pongamos en orden dentro de la ley, del reglamento, y que se ponga en orden la institución desde el punto de vista administrativo. Eso es lo que hay que hacer. Mire, nuevamente repito, no es un problema de operatividad. Simplemente el avión o el tren no funciona, entonces no puede operar. No puede operar. No es un asunto de operación, es un asunto de estructuración de corto, mediano y largo plazo. Y pero me parece que usted deje activado este consejo, usted dice, armar de nuevo. Al nombrar al presidente, al representante del presidente de la República, se activó el consejo. Y bueno, pero también podríamos decir, exacto, oiga, si es que no se activa el consejo, no se puede nombrar director general, a lo mejor se queda también el tema del BIES, que es otro tema que hay que tratar. Pero bueno, ahí vienen cosas como estas. Se necesitaba una aprobación de la Asamblea para generar esta ley, esta comisión interventora. Usted dice a lo mejor no, pero si se necesitaba también la Asamblea hay que involucrarla. Si bien la democracia es difícil porque hay que respetar los otros pensamientos, la Asamblea aprobó una ley, la última del magisterio, en donde dicen que se pueden jubilar sin límite de edad. Y eso cuesta $4,000 millones la ejecución. Unos dicen 2,000, otros 3,000, llegan hasta 4,000. O sea, los mismos 4,000 que vamos a requerir para todo el sistema de la seguridad social que sigan funcionando, doctor Vivanco. Ese es el problema, Francisco, y por eso es que no se toman las decisiones que se deben tomar, porque a todos los gobernantes y los representantes de las instituciones lo que quieren es obtener más beneficios del Seguro Social. Creen que es un torrente de
de monedas que no para nunca y que no tiene, y que como el presidente Correa, hay que gastar todo lo que llega y más de lo que hay, y comerse todos los fondos que existen. Me parece que la visión integral, técnica, actuarial, debe ser totalmente diferente, porque de lo contrario, lo único que se está haciendo, creo que ya se dijo hace un momento acá, es patear la pelota hacia adelante o patear una bomba de tiempo hacia adelante, que no va a durar en este caso muchos meses más, o muy poco tiempo más. Lo repito, el ex gerente general del BIES dijo 2 meses. Años. Imagínese usted, imaginémonos todos que en 2 meses más de 600,000 jubilados que dan de comer en promedio a 4 personas cada uno. Estamos hablando de 2,400,000 personas que están comiendo o que están alimentándose de las pensiones del Seguro Social. Un momento dado no reciban eso. Imagínense la convulsión social, la convulsión política que eso puede producir. Entonces me parece que si se ha perdido tantos tiempos, si se ha perdido 14 años, se podía esperar 3 meses más hasta que se conformen y se ataque lo de fondo. Yo no digo que no haya director general, siempre hay un director o directora general allí. Siempre la institución y los diferentes directores de pensiones, ya sea del Seguro Social Campesino, hay algunos que son de carrera, digamos. De pensiones pequeñas existen allí, eso sigue operando, es una maquinaria que opera. A mí me parece que hay que ir a la estructura, al alma, al corazón de la seguridad social. Y eso es la nueva ley orgánica del Seguro Social, el nuevo reglamento general, un estudio actuarial actualizado, y cuarto, un acuerdo global de deuda del Estado con el Seguro Social, no solamente para que se defina lo que ya todos sabemos, sabemos los 2.500 millones de la salud, sabemos el 40% del aporte de las pensiones, y ese no es un aporte gratuito, aquí creo que se malinterpretó eso en algún momento. Ese 40% es una obligación del Estado para con los millones de trabajadores que ha tenido a lo largo de los últimos 40, 50 años y que han producido la riqueza en este país. Desde Bismarck hasta ahora, desde el canciller Bismarck hasta ahora, el Estado siempre ha querido colaborar y siempre ha debido colaborar con la vida de quienes hicieron un país, que hicieron posible que las empresas públicas y privadas funcionen, y dándoles una vida digna en los últimos 15, 20 años de su existencia. Pero ahí lo que dice el doctor Ibarra también hay que tomarlo en cuenta. O sea, sí, el Estado debe colaborar, y así es, y se fija, pero debe colaborar también, es igual que los fondos de la Seguridad Social, mientras pueda colaborar, pues, porque también es sino una irresponsabilidad comprometerse a colaborar con algo que no pueden financiar y que va a tomarnos, como está este momento, con semejante deuda. Y ahí, doctor Ibarra, entonces, si esta comisión podría funcionar al mismo tiempo, a lo mejor intentando vincular las dos posiciones, para proponer, usted ponía el dedo en la llaga, ¿habrá una propuesta de los trabajadores o simplemente están pensando en quedar bien y dicen no a todo y siempre exigiendo más? Y claro, la edad también, o sea, la perspectiva de vida de los ecuatorianos creció. Claro, antes decían, calculaban hasta máximo 70 años, por lo tanto, si se jubilaban a los 60, 10 años de pagar las pensiones. Ahora la cosa ya no es lo mismo, entonces hay que hacer un cálculo y a lo mejor ese 40% que el Estado financia, hay que buscar una forma de irlo financiando también los afiliados. El 13º, por ejemplo, la Corte Constitucional prohibió que les descuenten algo a los jubilados. Y así hay cosas como esas, pero doctor Ibarra, de alguna manera ya es urgente comenzar y ustedes han puesto ahí algunos temas. ¿Cuál sería la recomendación esencial, y les voy a comprometer, para ampliar este debate en los próximos programas, doctor Ibarra?
Bueno, yo he planteado en algunas oportunidades que una salida para financiar el fondo de pensiones es la restitución de los fondos de reserva. El fondo de reserva representa el 8.33% del sueldo y podría dividirse en dos porciones. Una para el fondo de reparto solidario, que está en una situación actuarial y de liquidez, que va a significar que haya mayores aportes, es decir, por ejemplo, el 4.33% de ese fondo de reserva, y el restante 4% quería manejarse a través de cuentas individuales de contribución definida. El propio IES maneja cuentas individuales con el fondo de cesantía. Los profesores del Magisterio Nacional, a través del Fondo Complementario Previsional Cerrado, que fue dirigido muchos años por el profesor Casteló, llegó a acumular más de 350 millones de dólares. Hasta cuando el gobierno de Correa obligó a ese fondo a pasar la administración del BIES, pero afortunadamente luego la Corte Constitucional le permitió regresar a los propios dueños, que son los profesores. Entonces, cuando los sindicatos se oponen a la posibilidad de una reforma, porque dice que se quiere privatizar el IES, lo que se está planteando es hacer una figura parecida a la del propio fondo del magisterio, que se ha manejado bastante bien, ha acumulado una cantidad importante, y los profesores cuando se jubilan llegan a tener una pensión pagada por el Fondo Solidario, y esta cesantía que transformado, por ejemplo, en una renta vitalicia le permite complementar. Esas ideas son las que hay que poner a discusión, y la Asamblea tiene que, por ejemplo, restituir los fondos de reserva. Los abogados saben perfectamente que se hacen las cosas igual que se deshacen, y por lo tanto es una decisión que la pueden tomar en una sesión. Ahora, obviamente, esto significa que tanto para los empleadores como los trabajadores va a haber un impacto. Pero es fundamental que analicemos estas ideas. Desde el punto de vista ya actuarial, el fondo de pensiones tiene una deuda acumulada con los actuales pensionistas de sobre 40.000 millones de dólares. Cuando menciona usted, Francisco, el tema de los 13º y 4º que no tienen aportación, eso le significa en valor presente al fondo de pensiones más de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares, ¿por qué? Porque si son 500 millones de dólares por año y si se hace un horizonte de valoración de 40, 45 años, simplemente es traer a valor presente una cantidad que se conoce que va a ir creciendo a una tasa determinada, y por lo tanto esa suma es una suma enorme, 20.000 millones de dólares, el 20% del PIB, solamente por el 13º y el 14º, más los 40.000 millones de los que tiene acumulado con los jubilados, porque el momento que se quiera reformar y se diga, bueno, se quiere dar paso a las entidades privadas, en este momento no es la discusión, tienen que asumir esa deuda, porque los jubilados no se pueden dejar de pagar sus pensiones. Lo mismo ocurre con los 70.000, por ejemplo, miembros de la policía, del ISPOL, que reciben sus prestaciones, o los 70 o 80.000 también militares que reciben sus pensiones y son afiliados del ISFA. Entonces, estamos hablando de que el momento que los fondos de pensiones no cumplan sus obligaciones, aquí hay una conmoción social. He visto el día de ayer con mucha preocupación a los policías reclamando por este problema que tiene de los malos manejos del ISPOL, cerca de 800 millones de dólares que no saben dónde está el dinero. Por lo tanto, es un problema integral. Y para resolver los problemas integrales se requieren tener decisiones realizadas por un estadista. Y yo creo que el presidente Lasso, que está acá en el gobierno para tomar decisiones, para lograr que el Ecuador se enrumbe en el progreso, debe efectivamente proceder a proponer a la Asamblea discusión sobre estos temas, que sin duda alguna es la seguridad social uno de los temas más importantes que tiene la sociedad ecuatoriana que resolver. Y claro, doctor Vivanco, entonces no patear más el tema, como se decía, llevarlo hacia adelante, sino enfrentarlo. No es popular el tema, habrá que trabajar mucho en el consenso, y también no necesariamente será pues el total consenso, pero sí que se comprometan a discutir más seriamente, sin el populismo de la oferta de algo, entendiendo de que la plata que quieren repartir no hay, y que aquello de que recobren lo que se han robado no es una forma de financiar una realidad, doctor Vivanco. Correcto, Francisco, correcto. A mí me parece que es el momento histórico del Ecuador
al inicio de este gobierno democrático, en el que todos estamos queriendo que vaya bien, porque es al Ecuador al que le va a ir bien. Hay que ir eliminando tabús primero en los planteamientos. Esto de izquierda, derecha, privatización, estatización, son términos absolutamente desactualizados. Hoy lo que estamos hablando con el Seguro Social es de subsistencia, de sostenibilidad, de futuro, de organización y de beneficios sociales, de beneficios previsionales. Esos son los temas. Mire, en el año 2003, el fondo de pensiones no tenía más de 300 millones de dólares, me parece. Nosotros lo dejamos en el 2007 con 4.000 millones de dólares, porque sabíamos que esa era la función. Hay que tener fondos acumulados. Ese es el concepto de los fondos de pensiones, por eso se llaman fondos, ¿no? Porque hay que tener reservas para el futuro. Y estas, para que tenga una idea, las grandes equivocaciones, porque por donde usted vaya, hay equivocaciones históricas tremendas. Se creía que con el BIES las cosas iban a mejorar. Yo creo que han empeorado. Sí, totalmente. Antes, la tasa de rentabilidad que había con un consejo técnico de inversiones era de 6.5, 7%. Hoy el BIES no ha superado esa tasa y sin embargo se han caído en una serie de otros problemas y se ha creado una burocracia monumental. A mí me parece que cuando no se analizan los temas técnicamente y se van solamente a recibir las presiones políticas de los grupos que allí están enquistados desde hace muchos años, no se tiene sino estos sueños que son absolutamente, perdone la palabra, bobos, que parecen que tienen solución, pero que no son la solución. Hoy la solución la tienen organismos internacionales, países que tienen la experiencia como los europeos y algunos pocos en América Latina como Chile, incluso con los problemas que tuvo de las organizaciones privadas de inversión, de las AFPs. A mí me parece que un grupo de personas calificadas, como ya hemos repetido varias veces, que conformen estos 4 grandes segmentos, puedan dar la oportunidad, la gran oportunidad al Ecuador de tener no solamente un nuevo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que valga decir, tiene dueños, no es del Estado, el de Estado es el gran deudor, pero tiene dueños, hay cerca de 2 millones de dueños entre afiliados y jubilados. Otra institución es la ISPOL, otra institución es la LISFA, por estas características especiales que mencionaba Rodrigo Ibarra. Entonces, claro, hay que crear un marco general y en general de la seguridad social, que también en el Ecuador se confunde con bienestar social. Hay muchas confusiones, ¿no? El bienestar social o el welfare state que llaman en otros países es otra cosa. Es otra cosa. Eso tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos, con el Ministerio de Salud Pública, el de Bienestar Social. Eso tiene que ver con la administración del Estado. Es una institución y no con de dueños que ha aportado cada mes, Francisco, el 20% de su sueldo, que es digamos, un impuesto altísimo en el caso de que no. Pero quizá ahí también vale la pena, porque cuando usted dice es un impuesto, y eso es lo que la ciudadanía a veces cree. Cuando usted ve a los empresarios que dicen, este impuesto que es la seguridad social, y lo primero que quieren renegociar es el que no han pagado los aportes. Y dices, oiga, ¿de qué estamos hablando? O sea, el seguro social ha sido manejado desde esa visión, es cierto, pero no es un impuesto, es una previsión, es casi una obligación, y es correcto que trabajemos como sociedad. Pero también un concepto que creo que vale la pena que ustedes que lo tratan, lo revisen. El seguro social tiene dueños. No, doctor Vivanco, tiene aportantes que generan porque si no todo el mundo dice, es de los afiliados del seguro social. No, el seguro social está para prestar esos servicios que contratan los afiliados, porque si yo me afilio a un seguro para que me ayude si me pasa algo en el auto, no es que soy parte o dueño del seguro, formo parte del sistema, o esa de la propiedad también es un concepto que ha sido muy manipulado, doctor Vivanco. A ver, me refería, sí, entiendo la discrepancia en las palabras, pero en lo de fondo es lo mismo, Francisco.
los trabajadores de antes, de hace 40 años, de hace 20, de hace 10, de 5, y los que vendrán, los hijos nuestros, digamos, todos han puesto el 20% más o menos de su salario, o sea, la quinta parte de su salario, para construir un fondo que les sirve para las dos circunstancias más complejas de la vida, que es la vejez, o sea, tener una pensión para el resto de la vida, y para cubrir un seguro de salud básico que le permita no quebrar cuando tenga una enfermedad complicada. El resto de asuntos me refiero a los seguros menores, son aspectos de solidaridad con el Seguro Social Campesino, eventualmente con la cesantía y algún otro elemento de cobertura que pueda tener, que es marginal. A mí me parece que lo que incluso en los estudios, me parece que Rodrigo Ibarra tiene más datos sobre este tema, el hecho de que el Ecuador, de que el país pudiera hacerse cargo, por ejemplo, del tema de salud y el seguro social se fortalezca fundamentalmente en el sistema de pensiones para que haya una especie como de compra de servicios de salud a la estructura nacional. Todas esas cosas que parecen un poco revolucionarias, novedosas o absolutamente diferentes, creo que hay que tratarlas. Creo que porque por eso es que estamos como estamos, porque estamos siempre repitiendo lo que se ha dicho en los últimos años, en los últimos 90 años, 80 y pico de años. Y sobre todo la gravedad que ha ocurrido en los últimos 14 años. Hoy tenemos que ser absolutamente, yo diría, innovadores, pensar diferente, preguntar a los países que les ha ido bien, saber cuál es el problema de los países del tercer mundo y los países del primer mundo, porque es una mezcla de lo que ocurre hoy. El Banco Mundial, por ejemplo, tiene un departamento especial para inversiones de fondos de pensiones de países en desarrollo, a los que el Ecuador nunca ha querido acceder en los últimos 14 años, porque querían invertir, pues querían hacer obras, querían hacer, y cuando querían tener presencia, ¿no? Querían tener presencia en elefantes blancos. Sí. Se me fue el tiempo. Así es. Yo les quiero comprometer porque este es un tema que va a llevar, y yo espero que gente como ustedes nos inviten y reflexionen públicamente, como hemos dicho, sobre el futuro, sobre la democracia, sobre la seguridad social, y parte de esto que puede llegar a ser también, si bien no el bienestar social, como ha dicho el doctor Vivanco, sí la garantía para que ese bienestar se proyecte en el tiempo para después de que no se pueda seguir trabajando. Doctor Ibarra, doctor Vivanco, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, comprometidos están a seguir en esto del diálogo y de la discusión. Muchas gracias, doctor Ibarra, muchas gracias, doctor Vivanco. Gracias, Francisco, siempre a los órdenes. Un saludo. Gracias, Manuel. Enseguida regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Está difícil el partido. Tranqui, pa, que lo ganamos. Esa alineación 4-4. 4-2 es la de siempre. ¡Epa! ¿Qué esperas? ¡Patea! ¡Está bien! ¡O pásala a otro! ¡Gol! ¡Gol! Lo bueno que nos enseñó papá se devuelve festejando junto a él. Y este Día del Padre, nosotros te damos el triple de millas por tus consumos. Además, difiere a 3 y 6 meses más 2 meses de gracia. Más información en www.pichincha.com. Aplican condiciones. Vívelo todo en familia y gana en Quicentro Shopping. Son $30,000 en efectivo con 3 ganadores de $10,000 cada uno. Solo registra tus facturas por cada $25 en quicentro.registragana.com. Promoción válida del 19 de abril al 20 de junio 2021. Con el auspicio de Banco del Pacífico y Pacificar. Aplican términos y condiciones. El país necesita líderes innovadores que transformen sus modelos de negocios y generen desarrollo. Sé parte del MBA, Maestría en Administración de Empresas, Mención en Innovación de la UTPL y EDES Business School. Aprende junto a expertos con amplia experiencia de liderazgo empresarial en Ecuador y accede a nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento local e internacional. Con el MBA modalidad a distancia, podrás formarte desde cualquier lugar del Ecuador. Postula hasta el 15 de junio. Más información en utpl.edu.es/maestrías. UTPL Maestrías. Bienvenido al nuevo tú. 7, 6, 5, 4, 3,
Enciende tu vida en el nuevo Nissan Versa. Sus asientos Zero Gravity inspirados en estudios de la NASA y su diseño aerodinámico te dan la sensación de manejar un auto de otro planeta. Cotízalo desde 19,990. Nissan Innovation that excites. Cuando utilizas tus tarjetas Visa Banco Internacional para pagar en Tipti, recibes beneficios. Por compras superiores a $60, recibe $20 en tus siguientes 3 consumos. Tarjetas Visa Banco Internacional, tú eres más. Celebra a papá con los mejores beneficios en Family Season. Aprovecha los beneficios de tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover y participe en el sorteo de 1 millón de millas o $2,000 de cashback. Conoce más en beneficiosdelclub.com.es y festejemos en familia. Tarjetas Diners Club. Unión sin límites. Aplican condiciones. Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras. Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades. Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.molelljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones. Mole el Jardín. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar tanto al colega periodista Giancano, está también con nosotros el señor doctor Ramiro Román y el doctor Ramiro García. El caso Sobornos debe pagar ya esta reparación al Estado, que consta en la sentencia. Y claro, las ejecuciones pasan porque hay esta estructura, la Procuraduría va a estar encargada, se ve jurídicamente, de recuperar eso. ¿Cuáles serán los pasos? Y claro, ahí el tema es, ¿se podrá cobrar? ¿Qué se puede cobrar? Entonces quiero comenzar a saludar nuevamente a Giancano, al editor de la revista Criterios y colega periodista. Desde el punto de vista informativo, Jean, para que después les planteemos tanto al doctor Román como al doctor García, ¿qué mensaje nos lleva esto de que ya se puede pasar un poco a cobrar, sería la reparación del Estado? ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se ve esto? Bienvenido, Jean, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Buenos días al doctor García también. Mire, bueno, es interesante lo que está sucediendo, es decir, lo que se ve es que el correísmo ha sido pobrecito, porque nadie paga, ¿no? O sea, nadie paga las reparaciones ordenadas por la justicia. En total son 14.7 millones. Hasta el momento han pagado solamente 2 de los procesados, Víctor Fontana y el señor Hidalgo. Faltan 13.6 millones de pagar. Y bueno, hasta ayer pues no había noticias de nuevos pagos. Son 9 coautores, entre los que está el líder de la Revolución Ciudadana y el correísmo, Rafael Correa. 8 autores, básicamente son los empresarios, y la cómplice, que en este caso es la señora Laura Terán, quien era mano derecha de Rafael Correa. Si no pagan hasta el día de mañana, el día lunes inicia siendo pues lo que le van a coger, le van a embargar lo que está en el sistema financiero, ¿no? Claro, y bueno, pues con eso, como algunos han dicho que no tienen dinero, entonces pues quedaremos ahí. Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto digamos ya sale un poco del tema estrictamente del juicio, es que, o sea, como dicen los abogados, nadie roba con factura y nadie pone el dinero. O sea, el problema que tiene la corrupción es qué hacer con la plata. Entonces, en las coimas, que pueden ser del 10% en cantidades estratosféricas, como en estos casos, obviamente no van a meter en sus propias cuentas, ¿no? Es demasiado caliente el asunto. Entonces, necesitan testaferros. Y para eso
necesita urgentemente el presidente activar la Comisión Internacional Anticorrupción para investigar este caso, para ver precisamente la ruta del dinero, para dónde fueron. O sea, no podemos quedarnos simplemente en que la Fiscalía hizo un gran trabajo, más del periodismo, creo yo, por revelarlo y por la valentía, ¿no? En este caso, bueno, ahora ya es asambleísta Fernando Villavicencio. Pero, claro, ya vemos que esto no es suficiente. Es decir, ni todos están en la cárcel, ni todos van a pagar, ¿no? Entonces, aparte tienen otros líos. Por ejemplo, Huerta de Solís, que tiene pedido de extradición, que ya tiene refugio en México, ¿no? Los amigos del correísmo. La esposa pide que se respete la división de bienes. En el caso de Vinicio Alvarado, lo mismo, ¿no? Y eso es fatal. O sea, es decir, utilizan la ley, ¿no? Las normas, ¿okay? Para seguir ocultando lo que puede ser que ellos fueron comiendo durante tantos años, Francisco. Claro, pero ahí entonces, doctor García, bienvenido, buenos días. Lo que ya nos dice y se percibe desde la opinión pública es, bueno, si hay una sentencia, se han aprobado las cosas, habrá gente, y no sé, cuál puede ser o cuál es el procedimiento, sería más, para que esta reparación integral se ejecute, pero resulta que sí, que no tienen recursos, que hay que respetar seguramente con la ley la parte del patrimonio familiar que vincula a los hijos, a la esposa, habrá divisiones de bienes y estas cosas. ¿En qué nomás consiste jurídicamente, doctor García? ¿Y qué problemas encuentra ya usted jurídicos para efectivizar esa sentencia? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para Jan y un gusto compartir este foro. Bueno, en primer lugar, algo que hay que dejar bien claro es que el cumplimiento de una sentencia es un valor de justicia. Es decir, un Estado en el que sus sentencias no se cumplen deja mucho que desear como Estado. Claro. Sí, no quería decir un Estado fallido, pero sí, evidentemente, una de las condiciones de existencia de un Estado es que sus leyes y sus decisiones judiciales sean cumplidas. Eso para empezar. En materia penal, la sentencia penal normalmente tiene dos espacios, por decirlo de alguna manera, para que se entienda mejor por parte de la ciudadanía. Uno, la disposición de la aplicación de la pena, que ya eso se cumple por la vía de cárcel, de privación de libertad, y por otro lado, la reparación patrimonial a la que se obliga por parte del juez. Y ahí es donde vemos que tenemos un montón de problemas y que hace falta una serie de herramientas, además. Mire usted todo el lío que se formó en la Asamblea alrededor de la discusión de la ley de extinción de dominio, por ejemplo, que es uno de los mecanismos que se ha encontrado, y no en el Ecuador, porque no es que nosotros nos hemos inventado esto. De hecho, estamos ya muy tarde. En Europa hace rato que leyes así ya pasaron, inclusive se han ido reformando, haciéndolas más drásticas y un poco más efectivas. Pero en Ecuador hubo mucha reticencia, y no solamente del bando del correísmo, que podría entenderse como una forma de protección. No, ahí vimos que se pusieron de acuerdo toditos, de todas las bancadas, y que esto sale, pero sale digamos que a empellones, además, y recortada. Exactamente, y con algunos problemas. Y con algunos problemas fue tan precaria el debate, que salió con algunas inconstitucionalidades evidentes que luego la Corte Constitucional tuvo que entrar a ponerles los puntos sobre las IES al legislativo en esa materia. Eso por un lado. Por otro lado, no tenemos ciertas figuras, por ejemplo, tipos penales, delitos, para que se entienda, como el alzamiento de bienes, que es un poco a lo que hacía referencia Jan en su intervención anterior. ¿A qué me refiero? En otros países, cuando uno oculta los bienes por cualquier razón legal, o mejor dicho, ilegal que fuera, porque puede ser
para evitar justamente una indemnización patrimonial por comisión de delitos, o para evitar una adecuada repartición de herencia, o para evitar una adecuada repartición de sociedad conyugal. Esto se encuentra tipificado como alzamiento de bienes en algunos países como España, por ejemplo. Esa figura no la tenemos en el Ecuador. Y claro, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? El político que hace un patrimonio importante de manera ilegal, lo primero que hace es poner en cabeza de terceros la plata, utilizar testaferros o simplemente utilizar a su propia familia. Bueno, entonces el expresidente Correa le donó la casa al hijo, ¿no? Claro, le vendió la casa al hijo o le hizo una donación. Me parece que la figura fue inclusive de compraventa. De compraventa. El chico de dónde sacó la plata. ¿De dónde sacó la plata para pagarle al papá la casa? Porque una compraventa sin bancarización, sin absolutamente nada. Entonces, a ver, ¿qué es? Esta, además, una figura muy utilizada y vamos a ver que todos los políticos y en general, y muchos de los empresarios, ahora que incluso hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, han acudido a esa modalidad para prevenir cualquier eventual indemnización posterior, poner los bienes a buen recaudo. Y ese buen recaudo es delictivo. Y eso se llama alzamiento de bienes. Y aquí no tenemos esa figura. Entonces, claro, resulta que cuando se producen sentencias como la del caso Sobornos, con orden de pagos millonarios, nadie tiene dónde caerse muerto, no son dueños ni de la cama en la que duermen, y resulta que, claro, esa parte de la sentencia no se ejecuta nunca. Claro, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Se podría declarar la insolvencia de los que no han pagado, y esto podría generar un nuevo procesamiento penal también por la vía de la insolvencia fraudulenta, claro. Porque además es una forma de insolvencia fraudulenta. Y ahí permítame saludar nuevamente al señor doctor Ramiro Román. Lo que acaba de describir el doctor García y lo que reclama Jan, en realidad dice, oigan, el periodismo, la fiscalía hace su trabajo, se llega a una sentencia, pagan 2, y cuando ya pagan 2 uno dice, entonces la sentencia no es que hay que revisarla, porque ya están reconociendo 2 de los juzgados y dicen, aquí está la plata, tomen, ya acepto todo lo que está, no es que se niegan a pagar, que podría ser también decir, oigan, esto es injusto y me niego. Pero es entonces una estructura delictiva la que funciona también, y hay una estructura jurídica, y nos recuerda el doctor García que hay cosas que no se han legislado, que hay otras que se han desviado y que las mutilan, y hay artículos en un montón de leyes que salvan. Aquí hay una patente de corso para delinquir. Doctor Román, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Para mí un gusto de estar en el panel con Giancano y con un compañero y amigo, Ramiro García. Bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Mire, Francisco, hace 6 años se creó la Comisión Anticorrupción. Yo voy a partir en esa parte, porque en Riobamba se reunieron los movimientos sociales y como veían que la Contraloría y muchas instituciones del Estado no realizaban un trabajo eficiente, se comenzó a establecer una comisión de varios ciudadanos que iban a hacer una representación ciudadana. Yo me acuerdo que hace 6 años, cuando se fue conformando realmente esta comisión, ahora ya todos de sus miembros han fallecido, pero realmente tenemos algo que se pronunció en un momento determinado, que se dijo, la corrupción tiene que ser atacada de varios frentes. Y se solicitaba incluso que la Asamblea Nacional cree leyes y ya se daba la alternativa de la legislación. Yo recuerdo que cuando conversaba alguna vez con Gonzalo Rosero, yo le decía, mire, mi estimado Gonzalo, aquí nosotros tenemos unas legislaciones internacionales, tenemos una cantidad de posiciones en anticorrupción, etcétera, que tienen que ser tomadas en cuenta por nuestro país, y quien legisla es la Asamblea. Y el Ejecutivo, presidente de la República, es colegislador en esa parte.
Tienen que hacerse las leyes y tienen que hacerse todo el macro para poder combatir desde la forma preexistente y posteriormente a este efecto de corrupción. Eso realmente, yo digo, son 6 años. Hace unos 15 días acabo de defender a Germán Rodas, porque siguen diciendo muchas de las personas a las que se presentan denuncias, etcétera, que se les está injuriando. Y claro, se ganó el proceso por el coordinador de la comisión y quedó claro una posición que me pareció importante del juez Ortega cuando dio la sentencia. Dijo que realmente no se podía aceptar una acusación de ese nivel porque realmente teníamos cosas que se habían justificado dentro del mismo proceso para negar realmente que se diga que se ha injuriado. Creo yo que hay un antecedente que lo ha analizado bien Ramiro García. Yo creo que hay que hacer un aumento fundamental. Mire, se sigue caminando y se sigue hablando de hablar con organismos internacionales para que nos ayuden a hacer cosas. Yo creo que los ecuatorianos lo que no tenemos es decisión, especialmente cuando se unieron en la asamblea de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones políticas, y no dejaban pasar la ley de reserva de dominio. Habíamos conversado ya hace varios años de que tenía que seguir tramitándose esta ley y que tenía que hacerse, por ejemplo, el asunto preventivo. En aquella vez también recuerdo que Ramiro García dio algún criterio en el aspecto de prevención. La prevención, por obvias razones, trae consigo una cantidad de efectos. Cuando se daban algunas alternativas y comenzaron a protestar diciendo que no se podía darle el principio de presunción de inocencia y tratar de hablar una cantidad de cosas. Yo creo que hay que tomar decisiones claras. En este caso, por obvias razones que estamos con la ley expresa que dice que tenemos que hacer, primero tienen que pagar, y si no pagan o no dimiten bienes o no responden frente al Estado que tienen que cumplir una sentencia, hay que seguir los efectos que dice la ley. Hay que seguir haciendo, por obvias razones, hay situaciones de fraudulencia que incluso cuando se deja de realizar una posición de no cumplir sentencias y no hacer la reparación, en el caso, en esta parte, por obvias razones, tendremos que hacerles un efecto fraudulento y continuar el trámite legal. En eso tienen que continuar los jueces. Ya a este momento es quién es el que tiene que hacer eso, y tengo entendido que la Fiscalía, que nos representa a todos, seguirá haciendo lo que tiene que hacer. Ese sería importante. El Procurador General es el que es el encargado, la comisión a la que le encargó la propia sentencia, me parece, de su ejecución. Doctor Román, y este juicio que también dice el doctor García, que es posterior, el de la insolvencia, ¿qué efectos tiene? Bueno, el punto concreto es este. Primero tenemos que entrar a establecer y justificar que hay fraudulencia. Ya. Ahí es otro espacio en el cual tendremos que seguir haciendo más medios probatorios y pruebas para establecer justamente el acto fraudulento. Usted sabe que eso trae mucho más tiempo. Eso es lo que realmente están pretendiendo mantener esta situación y todos los ecuatorianos representados por la Fiscalía, los organismos del poder, seguimos burlados en que se repare justamente los actos de los delitos y especialmente los actos de corrupción. Yo creo que dentro de esto, la Asamblea Nacional tiene una parte muy importante y yo seguiré insistiendo lo que vengo hablando desde hace 6 años o incluso más tiempo de esto. Creo que tenemos que seguir haciendo la legislación concreta, estableciendo por obvias razones, como ha expresado Ramiro, en el punto de ciertos delitos que no tenemos en Ecuador y que deben ser modificadas las leyes en Ecuador. Y eso... Ahora nos estamos dando cuenta que las personas jurídicas incluso no tienen toda la apertura para hacer los enjuiciamientos completos. Claro. Se han hecho análisis, y Ramiro es testigo, en tantos estudios que se han hecho en la Universidad Ecuatoriana, incluso se ha ido analizando este tipo de cosas. ¿Y por qué se tiene que ser, aparte de que hay una legislación acorde al tema, seguir manejando justamente y la presión que tiene que hacer la ciudadanía, la sociedad, todos los ecuatorianos que nos vemos perjudicados por estos actos?
En estos momentos que tenemos pandemia nos hemos dado más cuenta que realmente los recursos se han distribuido de muchas maneras y siguen habiendo actos de corrupción que no podemos seguir avanzando en los procesos. Claro, pero hay tantos, doctor Román, que veías que, y el día de ayer se discutía también aquí en estos micrófonos, la propuesta de fiscalización de Fernando Villavicencio. 54 casos. Y decían, oiga, si la fiscalía, que está ahí, o a lo mejor si es que se hace político se puede avanzar y ya Fernando como asambleísta puede incluso conseguir más datos que los que no se puede como periodista, Jan. Tanto el doctor Román como el doctor García nos dicen hay aquí unas leyes que se deben cumplir, pero lo que vemos es que entonces al aplicar todas esas leyes, Jan, esto se va a alargar y no se puede ejecutar esa sentencia porque va a tener estos tramos que permiten a lo mejor que se disuelva la misma. Y esto suena a una especie de burla, ¿no? Una burla en general al país. ¿Cómo ves tú, Jan, de que se pueda trabajar de mejor manera y ejecutar las sentencias y no esta estructura jurídica que, como han reconocido dos importantes abogados como el doctor García y el doctor Román, nos dicen, sí, los caminos son muy largos, ¿no? El micrófono, Jan. Sí, muchas gracias. Mire, es verdad lo que dicen los doctores, los tiempos de la justicia no son los tiempos políticos y ahí es cuando uno entra en desesperación. Y ahora también, pues, pero tenemos opciones, mire, tenemos opciones. A ver, mire, últimamente, por ejemplo, en la red social y un poco en la opinión de algunas personas acerca de la Carta de Madrid y Vox, pero mire, Vox es el único partido español que se ha preocupado por investigar las corruptelas del correísmo. Desde hace varios meses lleva siguiendo la pista a Podemos y por Podemos a Correa. Claro. ¿No? Entonces, y hay procesos iniciados desde. Entonces, yo sé que a mucha gente no le gusta el tema de Vox o creen que es de ultraderecha y tal. Bueno, o sea, cada cual puede pensar lo que sea, pero no es así, no es así. O sea, Vox está colaborando con el Ecuador desde la época de Lenín Moreno, ¿no? Para investigar las corruptelas de Podemos y a través de descubrir cómo llegó el dinero a Podemos, descubrir también el dinero de Ecuador. Esa es una de las partes, porque ahí también hubo desvíos, hubo malos manejos, y hay cuentas cruzadas, ya se sabe allá en España que hay cuentas cruzadas en donde entregaban a ciertas empresas o con facturas falsas, ganaban de forma ilegal para trasladar el dinero a otras personas, ¿no? A sus allegados. El otro es la denuncia de Fernando Balda. Fernando Balda, antes de la pandemia, publicó este video donde él ya expone las cuentas de Correa en el extranjero. Y eso la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada, Francisco. No ha hecho nada. Hasta el momento no hay absolutamente nada sobre el tema. Entonces también hay, mire, o sea, yo sé que la Fiscalía ha hecho un gran trabajo y ha recibido muchos aplausos dentro y fuera del país, pero también la ciudadanía espera respuestas claras. Entonces, claro, ante, digamos, lo que tiene la Fiscalía enfrente, que es muchísimos casos de corrupción, ¿no? No solamente en el correísmo, sino también en el morenismo, ojo, ¿no? O sea, por ejemplo... Eso los 14 años de Revolución Ciudadana. Por supuesto, y eso es lo que a veces no entienden, pero bueno, es otro tema, ¿no? O sea, parece que es como que el presidente Lasso ya tiene un año en el Ecuador gobernando y no ha hecho nada, entonces no cumple ni 3 semanas y ya quieren por poco y que los 14 años desaparezcan solamente con un chasquido, y eso no es así, no es así. O sea, tenemos que entender de que estas personas calificadas como, el grupo de personas calificadas como mafiosos, como pandilleros, ¿no? Como delincuentes, según la propia sentencia, organizaron todo una estructura estatal ilegal
¿Para qué? Para blindarse, para delinquir, para silenciar la opinión, para silenciar la investigación periodística, para silenciar la sociedad civil organizada. Y eso es lo que parece que algunos, no sé si porque están fuera del círculo de poder o simplemente, claro, por el correísmo ya tiene una estrategia comunicacional bastante clara, ¿no? El hacer que la gente se avergüence de ser anticorreísta, de haber votado por el señor Lasso. Y eso no nos estamos dando cuenta o no le estamos prestando mucha atención, y eso me parece riesgoso. Sin embargo, bueno, regresando al tema de la recuperación de la Fiscalía, necesita iniciar todos esos procesos, pedir ayuda, pero también la ayuda de esta Comisión Internacional Anticorrupción con dientes. ¿Para qué? Para dar ese mensaje claro hacia el correísmo, hacia la ciudadanía y hacia las personas que puedan entrar en este gobierno, porque el Código de Ética Gubernamental es un gran paso, ¿no? Es un gran paso. Por lo menos lanza un gran mensaje, ¿no? Lanza un mensaje y habrá que verlo. Pero el mensaje tiene que ser duro. Claro, tiene que ejecutarse. Ser duro, porque mira, aquí estas personas licuaron los valores. Ya. Licuaron los valores. O sea, aquí tenemos lo bueno y lo malo, la línea que divide está bastante tenue todavía, ¿no? Entonces, pero entonces si es que toca una comisión por ahí. Claro, pero ahí entonces, doctor García, este planteamiento que vuelve a estar y que los propone nuevamente Jan es una comisión, pero una comisión que tenga efectividad, que no solo venga a hacer un diagnóstico, que no nos cuente lo que un poco ya percibimos y vemos que ha pasado, incluso que ya hay una sentencia, pero a más de ejecutar la sentencia, y vemos que va a haber estos otros problemas, esta comisión será una respuesta cuando ya vemos movimientos políticos hacia buscar la salida o el control de la justicia, de la fiscalía, como que no se resignan a perder, quieren certificados de honorabilidad. Doctor García. El micrófono. Perdón. Gracias. No me di cuenta que es silenciado. Le decía que uno de los temas que debemos poner especial énfasis no solamente es en que se castigue los actos de corrupción que se han cometido, sino sobre todo que esto no vuelva a pasar. Exacto. Y para que esto no vuelva a pasar o para que se reduzca los niveles de corrupción, es necesario generar una serie de medidas. Sí, una de ellas podría ser una Comisión Internacional Anticorrupción. Ya se quiso hacer algo con el presidente Moreno. Lastimosamente, el propio gobierno se encargó de que esto no funcione por la vía de dejarles sin presupuesto. Entonces, una comisión internacional compuesta por expertos del más alto nivel mundial, y esto me consta a mí, no pudo trabajar ni hacer prácticamente nada porque no tenían el presupuesto para hacer las cosas. Entonces, claro, volvemos nuevamente a ese discurso mentiroso, ¿no? Porque por un lado tenemos una clase política que se llena la boca hablando de anticorrupción y de la lucha contra la corrupción. Pero cuando se trata de tomar acciones efectivas, son los primeros en conspirar en contra de esas acciones efectivas. Vuelvo y repito el ejemplo del debate sobre la ley de extinción de dominio. Era como haberles puesto un cuco al frente. Cualquier reforma al Código Orgánico Integral Penal que implique afectar temas de corrupción siempre va a ser mucho más difícil de pasar que las reformas al Código Orgánico Integral Penal que se refieren, por ejemplo, a pequeños delitos contra la propiedad o pequeño tráfico de sustancias prohibidas. Entonces, claro, la pregunta es ¿a quién estamos dirigiendo el poder punitivo y a quién estamos protegiendo del poder punitivo? Con la emisión del COIP, muchos tipos penales se cayeron, por decirlo de alguna manera, entre el Código Penal derogado y el nuevo COIP. Uno de ellos, por ejemplo, el prevaricato de funcionario público. En el Ecuador solo prevarican los jueces, no los funcionarios. Antes del 10 de agosto de 2014, en que entra en vigencia el COIP, había el prevaricato de funcionario público. Eso se eliminó. Entonces vemos que independientemente de si se trate de las izquierdas o las derechas, hay una maquinaria de autoprotección de la corrupción y vemos además que los mismos que operaban con el gobierno de Correa operaban en el gobierno de Moreno. Eran los mismos contratistas. Que claro, todo este tema
explota por la pandemia y el sector salud pública, vuelve a estar o se transforma, digamos, en el centro de atención de todo el país, porque todos estábamos pendientes de qué pasa con nuestros hospitales y cómo funcionan en pandemia. Y ahí recién nos damos cuenta que ha habido un señor que no era médico ni nada, que andaba un poco de viaje y de turismo con la farándula televisiva ecuatoriana, y que era el principal proveedor de insumos médicos en todos los hospitales de Guayaquil. Sí. Y claro, un tipo que seguramente no sabía ni siquiera tomar la presión a un paciente, pero era el que les vendía quirófanos, era el que les vendía lo que usted pida, bolsas para cadáveres, lo que usted quiera. Claro, todo con el respectivo sobreprecio. Claro. Y eso es lo que hemos tenido. Entonces ya no es solamente que, o sea, la corrupción del correísmo, por supuesto que hubo corrupción del correísmo, y una corrupción totalmente desbocada, sin duda. El problema es que vemos que esos operadores, entendidos como funcionarios de segundo nivel, que son los encargados del sistema de contratación en cada una de las instituciones, y proveedores externos, siguen siendo los mismos y siguen operando. Y yo estoy seguro que en este momento, sin que se conozca, porque además ellos son expertos en pasar de agache. Sí. Pero ahí tiene un tema, doctor García, que como dice Jan, son apenas 2 semanas que está el gobierno y estas gentes parece que comienzan a consolidarse, ¿no? Ya están, y ya hay denuncias en las provincias, oigan, ya están nuevamente. Mire, a ver, ahí yo creo que tenemos que ser un poquito más benevolentes con el gobierno que empieza. Armar cuadros de gobierno debe ser muy jodido, porque además, si vamos bajo ese argumento, lo mínimo que deberíamos pedir en un funcionario público es experiencia, que tenga alguna experiencia. Pero resulta que si empezamos vetando a los que han trabajado en la función pública los últimos 15 años, entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. Cuando hablamos de gente... Lo que pasa es que queremos experiencia, pero no de la mala. De acuerdo, por eso mismo. Entonces no se puede coger y meter a todos y así es, porque en los 15 años, hasta luego y vetado de entrada. En los 15 años ha habido gente honorable que ha hecho carrera y que son funcionarios públicos de carrera. Sí. Totalmente de acuerdo. Poca, pero ha habido. Y yo creo que esa gente es necesario rescatarla también, porque además, si queremos salir de esa dicotomía, de esa discusión binaria de correísmo, anticorreísmo, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es integrar a la gente buena que en su momento y en uso de su libertad política apoyó una opción diferente, pero que como funcionario eventualmente podría aportar. Y yo creo que esa es una visión integradora. Lo que no podemos ahorita, porque además el correísmo se nutre de la exclusión. Claro. Siempre. El correísmo conceptualmente parte de la idea de amigo, enemigo, nosotros versus los demás. Si no estás con nosotros, estás en contra nuestra. Y eso lo decía paladinamente todos los sábados en su sabatina. No tenía problema de decir, no, a ver, si no estás con nosotros, entonces estás en contra nuestra. Es decir, una idea tan primitiva, tan precaria, tan fascistoide además. Que ha dejado a los otros también con esa idea. Claro, que vemos ahora que se quiere replicar en los nuevos en estamentos de gobierno. Eso no tiene sentido. El gobierno tiene que integrar a los mejores. Punto. Vengan de donde vengan. Por supuesto, entendiendo de que todos deben estar bajo un mismo proyecto político de gobierno y que es el presidente de la República el que dicta los lineamientos. Y claro, que respalda. Nadie, permítame ir donde el doctor Román. No los funcionarios de menor nivel. Donde el doctor Román para plantearle... Antes de ir para pedirles en la última ronda, pero sí quería consultarle al doctor Román entonces, si es que como nos plantea el doctor García, lo que hay es que ir a una también modernización de las leyes y ojalá él que es dirigente y subdecano, pudiese la academia y los profesionales producir proyectos de ley, porque yo tengo la impresión de que esta legislatura lo que va a necesitar es insumos. No creo que puedan producir, me disculpan si me equivoco, pero no veo una mejor legislatura que pueda producir algo distinto a lo que nos ha pasado estos 14 años.
pero sí creo que la sociedad civil puede, en cambio, encaminar. Nosotros mismos, varias organizaciones, hoy vamos a ser recibidos por el presidente de la Corte Nacional de Justicia para tratar el tema del olvido, ¿no? ¿Cómo quieren que los medios no sigan influyendo? Y es una iniciativa nada menos que de un ministro de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, hay legislación que quiere ocultar, hay legislación que no quiere que hagamos seguimiento, ya se viene aquello de que no hay que presionar a la justicia de ninguna manera, y entonces la opinión pública se ve también un poco restringida, y el trabajo de la comunicación también, doctor Román. Mire, Francisco, yo creo que hay dos frentes que hay que tomar en cuenta en forma contundente. En primer lugar, tenemos sentencias que tienen que cumplirse. Eso ya se llama sentencias que incluso están ejecutoriadas y tienen que ejecutarse. Eso tenemos que preocuparnos que se ejecuten. Y hay que continuar los trámites, así nos demoren un tanto, que se terminen. Porque se tiene que dar un planteamiento al país claro, que la justicia ha hecho su trabajo, lo ha hecho bien, y que dentro de ese efecto que tiene que realizarse, se hagan resoluciones ejecutables. Punto 1. Punto 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La sociedad civil ha tenido que ponerse a la par y tiene que seguir manteniendo esa posición. Porque eso es lo que dice la Constitución del 2008. Los ciudadanos tenemos la capacidad de organizarnos y justamente buscar que el efecto de corrupción se corte. Yo no quiero decir que desaparezca. La corrupción se mantiene en varias formas y de muchas maneras. Y la primera cosa por la que se ha mantenido, no solamente los 14 años de correísmo, yo no solamente quiero trabajar este tema de morenismo o correísmo, yo quiero dejar claro que han habido grupos de poder económico y político que han captado todas las instituciones del Estado y por eso no hemos podido seguir avanzando en esta lucha contra la corrupción. Yo creo que los organismos internacionales con técnicos suficientes sí pueden colaborarnos para hacer toda esa capacidad de recuperación de dineros. Porque nosotros en las instituciones, no solamente la Fiscalía, la Corte Nacional, tenemos también la Cancillería y tenemos que hacer efectos internacionales para el cumplimiento de pena en el efecto de traer a las personas que han sido sentenciadas y que han fugado del país o han evadido la acción de justicia en la pena, que sean traídas al Ecuador y que se cumpla realmente la parte de ejecución de la pena en forma personal. Pero en lo demás tenemos que manejar justamente que la Asamblea, y eso quiero dejar claro, ahora que está una persona que ha denunciado estos casos por los cuales estamos hablando, como este caso se decía Arroz Verde, así comenzó hablándose del tema que estamos tratando en la ejecución. Justamente Fernando Villavicencio ahora ya es asambleísta, está en una comisión muy importante de la Asamblea, que es la Comisión de Fiscalización. Tenemos que seguir haciendo un trabajo eficiente, no solamente por él, por una cantidad de asambleístas que sí han tenido alguna alternativa de lucha contra la corrupción, porque creo que ha habido personas que han dado su mano y han tenido su posición concreta y definida y objetiva más que nada para que se luche contra la corrupción. Hay otra cosa, creo yo, y yo sí felicito esa iniciativa que tienen algunas organizaciones dentro de esto, hablar con el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Yo considero que el presidente de la actual Corte Nacional de Justicia es un hombre académico y que va a entender una cantidad de posiciones que tiene que tomar la justicia ecuatoriana, pero hay algo que es muy necesario tomar en cuenta. Salen las cabezas muchas veces, pero queda lo demás.
Y claro, ahí esa estructura del queda lo demás, pese a que tomar en cuenta lo que dice el doctor García, no hay que satanizar tampoco el servicio público, sino que claro, sí hay una estructura que han dejado o que la han montado, que sí hay que controlarla. Claro, hay organizaciones delictivas clarísimas y que siguen actuando de esa manera. Además, tenemos personas jurídicas. Mire, cuando nosotros venimos desde fuera para adentro, porque lo primero que hizo el correísmo y el morenismo incluso es sacar el dinero ecuatoriano y ponerlo en paraísos fiscales. Y claro, comienzan a tener representantes, otras personas, hay abogados y consorcios jurídicos internacionales que protegen a esta gente que ha sacado el dinero del Ecuador. Y tenemos todo el mundo con el dinero ecuatoriano. Tenemos cuentas. Y en ese sentido, Giancano dice una parte muy importante. El presidente Rafael Correa, y no me van a dejar mentir, porque eso se conoce a nivel mundial, que tiene cuentas incluso en Vaticano y en tantos lugares que se pueden organizar. Bueno, lo que dice Jan es, ¿no? Ha habido denuncias expresas y señalamientos. Me recordaban, yo quería hacerles una última reflexión, pero me recordaban que ya se nos fue el tiempo. Pero yo creo que sí va a haber la oportunidad para que en el seguimiento de estos temas podamos reflexionar y comprometerles a ustedes para hacerlo. Quiero agradecer a Giancano, al doctor Ramiro García y al doctor Ramiro Román. Estamos en contacto porque este es un tema que, como ven, por el tiempo se nos queda inconcluso, pero que vale la pena. Y ahí sí nuevamente insistir a gente como el doctor García y el doctor Román y Jan, y que se pueda hacer propuestas, ¿no? Creo que es el momento de activarnos también desde otros sectores. La academia, los profesionales tenemos un reto, ¿no? La academia sobre todo. Por supuesto. Doctor García, muchas gracias. Doctor Román, muchas gracias. Licenciado Giancano, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Un buen día. Gracias, un saludo. Estaremos nuevamente conversando sobre estos temas y haciendo un seguimiento. Por ahora terminamos ya el trabajo. Vienen los compañeros de La Papaya y nos estamos encontrando mañana. Hasta mañana entonces. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Porque un día no es suficiente para celebrar a papá, El Dorado Restaurante lo celebra con el 25% de descuento en sus consumos toda la semana. Festeja a papá con lo mejor de nuestro menú. Ostras, pangoras, ceviches tiraditos peruanos, langostinos de Galápagos, salmón del sur, en cárnico